Confidencialidad en los datos clínicos del paciente. Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos sobre la confidencialidad del paciente. Pero antes debemos iniciar citando una parte muy importante del juramento hipocrático. Lo que en el tratamiento o incluso fuera de él viere u oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba trascender, lo callaré teniéndolo por secreto. Para iniciar, hablaremos sobre el concepto de la intimidad. Esto es algo que proviene de lo interior, de lo que cada uno como humano tiene o posee. Es lo que ha sido reservado para cada persona, para que no exista intromisión de otros. La intimidad constituye una necesidad primordial y un derecho fundamental del individuo. Es de tal relevancia que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: nadie será objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada, su domicilio o correspondencia, ni de daños a su honor o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales intromisiones o daños. Del derecho de la intimidad surge la confidencialidad, como el valor de la información contenida para los datos personales del paciente y todo lo que se hace o dice en confianza. Cada persona decide a lo largo de su vida qué quiere compartir y con quién. Sin embargo, al momento de enfrentarse al médico, tendrá que confiar en él para que lo ayude o cure. Es este atributo de confianza la base de la relación médico-paciente. De esta manera, la confidencialidad y la intimidad, dando un respeto estricto a lo privado del paciente, debe entenderse como un gran deber profesional. Muy bien, ya sabemos qué es la confidencialidad y cómo se relaciona con la intimidad de la persona. Pero, ¿cómo la respetamos? Tenemos que recordar que la información de las fichas clínicas siempre pertenece al paciente y no a la institución ni a nosotros como médicos. Es por esto que no se debe compartir el contenido del documento. En el ámbito profesional es considerado moralmente incorrecto comentar o relatar situaciones, diagnósticos, hábitos de vida, preferencias sexuales e información de la vida privada de un paciente, por lo que es muy importante abstenerse de realizar este tipo de acciones tanto en áreas de trabajo como con los familiares o conocidos del paciente. Ahora, ¿qué sucede cuando queremos hacer investigaciones clínicas o exposiciones en congresos médicos? En primer lugar, los datos personales del paciente, como su nombre, su residencia, siempre deben ser protegidos. Además, se debe tener su exclusiva autorización y consentimiento. Y a pesar de que para la comunidad científica la información de algunos casos sea muy enriquecedora, nunca jamás se debe pasar a llevar la voluntad del individuo con fin de aumentar el conocimiento propio o del resto de los médicos, ya que muchas veces la situación es tremendamente delicada y personal, por lo que siempre se debe priorizar empatizar con el paciente. Si nos encontramos haciendo un recorrido de sala con nuestros alumnos, es muy importante que recordemos 3 puntos fundamentales para evitar dañar al paciente. En primer lugar, tenemos que sea frente a un grupo reducido de médicos, pre o post examinación del paciente y nunca durante. En segundo lugar, tenemos que mantener el respeto y la intimidad, evitar comportamientos hirientes o incómodos que puedan ser hechos hacia nuestro paciente. Y finalmente, debemos preservar el rol y la responsabilidad. Puede sonar muy sencillo simplemente abstenerse de dar información. Sin embargo, no debemos olvidar que nos encontramos en un mundo lleno de tecnología, donde la información está digitalizada. Las redes sociales se han transformado en un medio fácil para la obtención y divulgación de información. Es por ello que es muy importante actuar bajo normas de privacidad y secreto profesional. Según el artículo 29 del Código de Ética del Colegio Médico de Chile, el secreto profesional es un deber inherente al ejercicio de la profesión médica. Es por ello que en el 2012 el Ministerio de Salud Pública, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, promulgó la Ley número 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, tanto para prestadores públicos como privados. Según el artículo 12, toda información que surja en la ficha clínica y otros documentos de registro será considerado como dato sensible. Además, el artículo 13 expone un reglamento que establece las condiciones en las que se almacenarán las fichas, así como la protección adecuada. Terceras personas no tendrán acceso a la información de esta misma. ¿Qué sucede si no se cumple la confidencialidad desde un punto de vista legal?
El artículo 247 del Código Penal chileno establece que un médico o personal de salud que rompa el secreto profesional arriesga penas desde 61 a 301 días de reclusión y multas de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Si además el profesional se beneficia económicamente por la información, en este mismo artículo, en su segunda sección, se establece que, si bien va a tener las mismas penas y multas anteriormente mencionadas, además deberá 3 veces el beneficio económico obtenido. Existen casos excepcionales en que se puede romper la confidencialidad de los datos clínicos del paciente. Si bien estos pueden ser controversiales dentro de la comunidad médica, han sido excepciones establecidas por el Comité de Ética del Colegio Médico Legal y se encuentran detallados en el artículo 38 del Código de Ética. Existen 5 excepciones detalladas: cuando se trate de enfermedades de declaración obligatoria, cuando así lo ordenen los tribunales de justicia, cuando sea necesario para las certificaciones de nacimiento o de funciones, cuando fuere imprescindible para evitar un perjuicio grave para el paciente o terceros, cuando la revelación de datos confidenciales sea necesaria para su defensa ante tribunales ordinarios, administrativos o gremiales, en juicios provocados por el paciente. Otros casos que podemos incluir son, por ejemplo, que el paciente sea menor de edad o posea cierta incapacidad para comprender su cuadro clínico y para llevar a cabo su tratamiento, porque la información debe ser entregada a su representante legal o a la persona bajo la que se encuentre en cuidado. Además, siempre debemos estar abiertos a la posibilidad de que sea el mismo paciente el que pida que la información sea entregada por el médico a su familia, para que sea explicada de la mejor forma. Pero ¿cómo fundamentamos éticamente que existan casos excepcionales? Como ya sabemos, el respeto del derecho a la privacidad se encuentra dentro del fundamento ético de la autonomía, si se analiza desde un punto de vista de los principios bioéticos. Por otro lado, si es que uno hace un enfoque de ética de lo máximo y lo mínimo, lo privado y las creencias personales se encuentran en el ámbito de los máximos. Esto siempre va a ser necesario respetarlo en medida a que no sean vulnerados por los deberes éticos mínimos. Aquí donde el principio de la bioética de la justicia y no maleficencia se ponen en juego y limitan la autonomía. A continuación, ejemplificaremos con algunas situaciones clínicas que son de suma importancia para poder evidenciar cómo en base a los principios bioéticos uno puede orientarse para tomar decisiones ligadas a confidencialidad. Una de estas situaciones son las que implican dilemas éticos. Este es un caso en que la beneficencia entra en juego con la no maleficencia, como puede ser cuando existe una pandemia o cuando la persona presenta una enfermedad de transmisión sexual. Ambas situaciones implican que el paciente debe dar a conocer en dónde ha estado o con quiénes ha tenido diversos contactos con tal de poder resguardar la salud de posibles infectados y evitar o disminuir futuros contagios. Es por ello que en estas situaciones se involucra hacer una excepción al secreto médico. Otra situación frecuente es la de carácter judicial. Ocurre cuando alguna autoridad hace uso de un orden judicial para obtener información sobre el paciente. No hay ningún problema con esto, siempre y cuando sea verificada la legitimidad de la orden y efectivamente sea una autoridad judicial. Sin embargo, cuando esto no es así, por ningún motivo se debe exponer la información del paciente, a menos que él esté de acuerdo con ello. En una situación en que podríamos encontrarnos con una persona que es atendida en el servicio de urgencias y es buscado por cometer un hecho delictivo, siempre debemos tener claro que solo bajo una orden y una autoridad judicial es posible realizar la excepción del secreto médico. Asimismo, tenemos el derecho y el deber de denunciar a mujeres que presenten signos de un aborto provocado, ya que esto está estipulado en la ley. Existen otras situaciones clínicas que pueden leer en el instructivo que les vamos a entregar al final del curso. Sin embargo, la última que queremos destacar es la de carácter asistencial, que hace referencia a cuando, por el bien del enfermo, se requiere ayuda de otros médicos o profesionales de salud, los que podrán acceder a la información del paciente. Además, es muy importante resguardar la integridad de terceros cercanos al paciente cuando éste tiene trastornos de personalidad que, por ejemplo, puedan significar un riesgo para ellos. O también cuando el paciente vaya a ser cuidado por un tercero y éste no sea capaz de entregarle la información a la persona que luego lo va a ayudar. Y con esto finalizamos el curso. Les queremos dar las gracias por escuchar y además recordarles que es importante tener en cuenta que se debe entregar confianza e informar al paciente, que se debe respetar su intimidad
ya que esta es la base de la relación médico-paciente. Hasta luego, que estén bien.